Hola hermanos, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes, gracias a Dios, gracias Heriberto, gracias hermanos por el programa, gracias Emma por los cantos también, dirigirlos, gracias a Dios por este programa que hemos podido tener hermanos, que en verdad es una bendición el poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, poder entonar cada uno de estos cantos, continuar con nuestra lectura. Mientras leíamos Isaías, me estuve pensando, recordando, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya, verdad, lo hemos estado dando la vuelta a la palabra de nuestro Dios a través de este tiempo de la lectura? Y qué bendición es eso, ¿verdad? El poder leer y volver a leer y volver a leer, que en verdad que es algo que necesitamos hacer continuamente, hermanos. Les animo a poder seguir con nuestro plan de lectura, que podamos continuar leyendo, escudriñando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que ahora, bueno, no siempre se los mandamos a las damas, pero también, ¿verdad? Por ahí se están mandando unas meditaciones que el pastor Eric Robles nos comparte, ¿verdad? Y compartimos con ustedes, y que en este año coincidió, por eso tomé la decisión también de compartirlas, porque coincidió, ¿verdad? Ellos están teniendo nuevamente sus meditaciones de acuerdo al rol de lecturas, al plan de lecturas, ¿verdad? También comenzaron en Génesis, al igual que nosotros, y así es que vamos, ¿verdad? Vamos leyendo, vamos meditando en cada uno de esos capítulos, y a la vez pues también meditamos a través de estas pequeñas meditaciones, ¿verdad? Estas pequeñas enseñanzas que nos son compartido, y les animo, hermanos, a que no desmayemos. Es algo que debemos de continuar. Recuerden, son nuestros dos remos para poder seguir adelante, ¿verdad? Vamos nosotros contra la corriente de este mundo, y solamente la oración y la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos salir adelante, podemos seguir avanzando. No debemos dejarlo, hermanos, es algo que debemos de continuar haciéndolo. Y bueno, hermanos, pues tenemos otra oportunidad para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. En la mañana veíamos que la pregunta no es si Dios nos ha llamado, ¿verdad? La pregunta no es si Dios nos ha llamado, puesto que sea como iglesia o de manera personal, Dios nos llama para servir en su obra y guiar a otros a Cristo y su palabra. El problema, hermanos, tiene que ver con que muchas veces nos sentimos indignos, ¿verdad? Y como Moisés, como lo veíamos en la mañana, llegamos a preguntarnos, pues, ¿quiénes somos nosotros para que vayamos y seamos parte de la obra de nuestro Dios? ¿Quiénes somos nosotros para ir y ser instrumentos en las manos de nuestro Dios? Algo que no debemos permitir que nos estorbe, que no debemos de permitir que nos impida aceptar el llamado de nuestro Dios, pues como lo veíamos, por su gracia y misericordia en Cristo, somos aquellos a quienes Dios quiere usar. Amén. Por su gracia y su misericordia tan solo, hermanos. Así que es necesario que no pongamos, decíamos en la mañana, más excusas, y aceptemos el llamado de nuestro Dios diciéndole, heme aquí, envíame a mí. Como terminábamos, ¿verdad? Que le digamos, Señor, usa mi vida, ¿verdad? Como un instrumento útil en tus manos, ¿verdad? Para tu honra, dispuesto para toda buena obra. Pero bueno, ese debe ser nuestro sentir. Sin embargo, puede ser que también surge en nuestra mente otra pregunta, como surgió en Gedeón cuando fue llamado por Dios, y de igual manera puede inquietarnos y zarandear nuestra fe por esta pregunta: ¿con qué lo haré? Tal vez, ¿verdad? En ocasiones nos preguntamos, ¿quién soy yo? Pero puede ser que también nos lleguemos a preguntar, bueno, ¿y con qué? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué voy a llevar a cabo ese llamado que Dios me está haciendo? ¿Con qué voy a hacer esto que Dios me está pidiendo, verdad? Esta obra que me está encomendando. Esa pregunta surgió en la mente de Gedeón. Miren, vamos por favor a Jueces, capítulo 6, y les invito a que leamos el versículo 14 y el versículo 15. Hemos estudiado, ¿verdad? Ya varios temas, varios sermones, varias enseñanzas en cuanto a la vida de Gedeón. De hecho, una de las preguntas, ¿verdad? También que veíamos es una pregunta que hizo Gedeón, ¿verdad? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Que muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Y que se le hizo a Dios en este mismo pasaje. Pero otra pregunta también que hizo es ¿con qué? ¿Verdad? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Miren, leamos versículo 14 y versículo 15 de Jueces 6. ¿Qué dice, por favor? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué dice el 15? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Con qué salvaré yo a Israel? De manera general, Israel podemos ver que había vuelto a hacer lo malo, ¿verdad? Una constante que podemos ver en el libro de los jueces, ¿verdad? Dios los libraba, Dios los rescataba por medio de un juez. Tenían tiempo de paz y después volvía a hacer lo malo y venía nuevamente el yugo opresor. Dios les había entregado, ¿verdad?, como consecuencia de esta mala decisión, en mano de los madianitas, los cuales dice aquí en los versículos primeros, ¿verdad?, del capítulo 6 de Jueces, y que estuvimos estudiando también la otra ocasión, hermanos, los devastaban, les quitaban todo su alimento, causándoles mucho daño, pues la pobreza era mucha en Israel. Llegó a ser la pobreza en extremo, una pobreza en Israel porque ellos apenas estaban cosechando y los madianitas venían y devastaban la tierra. Ellos tuvieron que esconderse en cuevas, ¿verdad? Y hacerlo. Ahí del versículo 1 al versículo 10 lo podemos ver. Bueno, vamos a recordarlo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Imagínense. 7 años en los cuales los despojaban, los amedrentaban, dice en el 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Qué tremenda situación la que vivían estos hombres, a consecuencia de esto, de que había una gran pobreza, como lo dice en el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Es que ellos clamaron a Jehová. Dice en el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, ¿verdad? Y vemos lo que estudiábamos la vez anterior, cómo Dios les hace ver que Él había cumplido sus promesas. Pero ellos no habían cumplido su parte, porque habían hecho lo malo, habían obedecido a Dios, se habían ido tras los ídolos nuevamente. Es por eso que había venido todo este mal sobre ellos. Dice en el 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No habían obedecido a la voz de nuestro Dios. Así que a causa de esto, los israelitas, ¿verdad? Como vemos, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Pero como vimos en la mañana, tenemos un Dios que ve, que oye, que conoce, ¿verdad?, nuestras angustias, sabe de nuestra situación y no se porta indiferente, sino que desciende para ayudarnos. Por lo que llama a Gedeón para que guiara al pueblo hacia la libertad, para que lo salvase de la mano de los madianitas, como lo podemos ver de ahí del versículo 11 al versículo 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Por lo general no lo hacían de esta manera. Tenían que hacerlo sobre una roca, en un peñasco, en una barranquita, ¿verdad? Para que el aire, ¿verdad?, pudiera llevarse toda la basurita y que pudiera quedar pues solamente el trigo ahí. Sin embargo, él lo estaba haciendo en un lagar. Lo estaba haciendo en este lugar, dice en el versículo 11, para esconderlo de los madianitas, porque tenían temor. Los madianitas venían y les robaban todo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón, ¿verdad?, como lo veíamos, le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios, al igual que Moisés, ¿verdad?, está llamando a Gedeón
para que Él se levante como su caudillo, ¿verdad? Y a través de Él, ¿verdad? Y de lo que Dios iba a hacer, porque la obra es de Dios, y Dios hizo su obra, libraría al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Sin embargo, al escuchar el llamado de Dios, podemos ver que la fe de Gedeón, que no estaba muy firme, ¿verdad?, en el Señor, pero que aún así conocía lo que Dios había hecho, podemos ver que nuevamente es zarandeada. Pues ante tal llamado podemos ver que Gedeón se siente indigno y sin la capacidad para hacer lo que Dios le está pidiendo. Se siente indigno y se siente incapaz para poder llevar a cabo esto que Dios le está llamando a hacer. Salvar a Israel de la mano de los madianitas, liberarlos de la esclavitud, enfrentar a los madianitas. Imagínense, su mente, todas las interrogantes que estuvieron viniendo a la vida de Gedeón. Es por eso que una de estas preguntas que surgió fue: ¿con qué salvaré yo a Israel? Señor, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? No es posible. Mi familia es pobre, no tenemos los recursos para llevar a cabo tal proeza. Además, mi familia es insignificante en Manasés. Dice ahí en el versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y es que, hermanos, si Manasés, quien fue uno de los hijos de José y era una media tribu en Israel, no era tan importante como otras de las tribus, mucho menos la familia de Gedeón, quien eran una de las familias, ¿verdad?, muy pobres dentro de esta media tribu. De tal manera que Gedeón se sentía insignificante, que no tenía lo necesario. Además decía: yo soy el menor en mi familia, soy el más pequeño, soy el más chico, no tengo experiencia, no tengo la madurez, no tengo la capacidad, ni tengo el respeto de la gente. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Gedeón no solo se sentía indigno como Moisés, sino también incapaz, carente de lo necesario para cumplir con el llamado de Dios. Y ante esto, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido de la misma manera que Gedeón ante algo que Dios quiere que hagamos? Insignificantes, que no tenemos lo necesario. ¿Con qué puedo hacer? ¿Verdad? Y nos hacemos muchas veces la misma pregunta. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Gedeón, hemos puesto los ojos en lo que no tenemos, de manera que hemos pensado o hecho la misma pregunta? ¿Con qué? ¿Con qué puedo hacer lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Con qué puedo involucrarme en su obra? ¿Con qué puede ser esto posible si no tengo los conocimientos necesarios? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Con qué puede ser esto posible si no tengo facilidad de palabra? Si no tengo los dones y las habilidades que otros tienen? Si no tengo el valor que se requiere, porque a veces sentimos que no tenemos ese valor para poder llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Si no tengo la madurez, ni la capacidad, ni otras cosas que podríamos decir que nos hacen falta. Si no tengo la salud, ¿verdad? Si no tengo la fortaleza, si no tengo, ¿verdad?, los recursos que se requieren. ¿A cuántos de nosotros nos está estorbando el cómo, el con qué podremos cumplir el llamado de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos está estorbando, verdad, el con qué? Porque muchas veces nos enfocamos en el con qué. Vemos las cosas: ok, sí, pero ¿y con qué lo vamos a hacer? Ok, sí, no, es muy buena idea, no, es algo muy bueno, pero ¿y con qué? ¿Con qué lo hacemos? Muchas veces es lo que nos estorba, el con qué. Tenemos que reconocer que esta pregunta es otra de las preguntas que llegan a inquietarnos y a zarandear nuestra fe, por lo que es necesario que le demos respuesta de manera correcta a la luz de la palabra de Dios. Pues si no lo hacemos, podemos caer en el error, ¿verdad?, en la altivez de pensar que todo depende de nosotros. Y entonces afanarnos por conseguirlo, por lograrlo, por llevarlo a cabo. O por el otro lado, rechazar el llamado de Dios sintiéndonos incapaces y carentes de lo necesario para hacer la obra de Dios. Pues es que no tengo lo necesario. Una puede decir: claro que podemos, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y vas a ver, lo voy a hacer, pensando en nosotros mismos. Pero el otro extremo es decir: no tengo con qué hacerlo. No, yo no puedo hacerlo. Es que no tengo lo necesario. Y irnos al otro extremo, lo cual en ninguno de los dos casos debería ser.
Por lo que es mi deseo, hermanos, que en esta tarde veamos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. La respuesta que Dios le dio a Gedeón, porque es la misma respuesta para nosotros. De tal manera, hermanos, que como leíamos en la mañana, pues no sigamos poniendo más excusas, sino que hagamos lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Que aceptemos el llamado de Dios y que vayamos y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero antes de que veamos esto, hermanos, quiero invitarles a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios ese tiempo y que pidamos de su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por este hermoso tiempo que nos estás concediendo por la tarde en este culto, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos a los que nos permites estar congregados en tu nombre y los que más tarde, Señor, lo harán también y podrán disfrutar también de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos, ayúdanos a poner atención, estar atentos como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, ¿verdad? Que podamos atender tu palabra, escuchar tu voz. Señor, quita todo estorbo como siempre lo haces, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y que aplique a nuestro corazón y a nuestra mente tus verdades. Ayúdanos, Señor, por favor, dirígenos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la pregunta que estamos contestando, ¿verdad? Bajo esta serie de temas que empezamos, ¿verdad? En enero y que continuamos todavía en febrero es ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Esta pregunta, hermanos, se la hizo Gedeón ante su llamado para ir a liberar a Israel de la mano de los madianitas. Pero puede ser que nosotros nos hagamos una pregunta similar ante nuestro llamado de ir y salvar a los que nos rodean de la condenación eterna, como lo veíamos en la mañana. Si es así, la respuesta que recibió Gedeón es la misma respuesta para nosotros. Y es necesario que nos abracemos de ella. Es necesario que la creamos y que la pongamos como con remaches, ¿verdad? Con clavos, ¿verdad? Hincados, que no se pueden sacar ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que nosotros, hermanos, podamos hacer la obra que Dios quiere. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Número 1, con Dios a mi lado. Con Dios a mi lado, con la ayuda de nuestro Dios. Miren lo que Dios le dice a Gedeón ante la pregunta que él hace. Vamos a verlo, hermanos, en el versículo 15 y en el versículo 17. ¿Qué dice? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, ¿será esto suficiente? Claro que por supuesto que desde luego que lo es. Si Dios, hermanos, Dios está con nosotros, ¿qué más queremos? Pablo lo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Dios nos lo está asegurando aquí. ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué lo haré? A eso que Dios me está llamando, con Dios a mi lado. Y eso es todo lo que necesitamos. Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, mientras Dios esté con nosotros, el éxito es posible asegurarlo. Es seguro que tendremos éxito, que las cosas han de funcionar si Dios está con nosotros, si Dios está de nuestro lado, como lo podemos ver en otros pasajes. Miren, vamos a Génesis 39, versículo 2, el ejemplo de José. Génesis 39, versículo 2. 39, 2. ¿Qué dice? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mas Jehová estaba con José, y fue ¿qué? Varón próspero. Varón próspero. Hermanos, y esto fue algo de lo cual se dio cuenta Potifar. Se dio cuenta Potifar que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Estaba con él. Fue algo que también el carcelero se dio cuenta, porque lo mismo sucedió. Sin duda que fue algo que también Faraón pudo notar, que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. También lo podemos ver ahí en primer libro de Samuel 18:14. Primer libro de Samuel 18:14 en cuanto a David.
Primer libro de Samuel 18:14, después de que mató a Goliat, después, ¿verdad?, de que regresó de la batalla y Saúl lo miró ya no con buenos ojos porque tuvo celos en su corazón, ¿verdad? Podemos ver que Saúl se dio cuenta de algo, ¿verdad? Notó algo precisamente en David, que Dios estaba con David. ¿Qué es lo que hacía David? Miren lo que dice primero de Samuel 18, versículo 14. ¿Qué dice? Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y es por eso que más después, o tiempo después, ¿verdad?, se nos dice ahí en la palabra que Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Y eso es algo que David reconocía. Lo mismo que podemos ver en Segundo de Reyes 18. Segundo de Reyes 18, con el ejemplo de Ezequías, uno de los más grandes reyes del pueblo de Israel, a quien Dios usó grandemente. Dice ahí en Segundo de Reyes 18, versículo 7, ¿qué dice? Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, ¿qué dice? Prosperar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Hermanos, todo lo que necesitamos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Por lo que si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Y es que, hermanos, Dios, ¿verdad?, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo es quien le está hablando a Gedeón. Porque dice ahí que Jehová le dijo, el ángel de Jehová. Eso nos habla de una cristofanía, ¿verdad? Cristo tomó una forma humana, apariencia humana, y tuvo este encuentro con Gedeón, y él es el que le está diciendo que él estaría con él, y que derrotaría a los madianitas como a un solo hombre. Y lo mismo sucede con nosotros. Cristo está con nosotros, hermanos, y puesto que está con nosotros, lo tenemos todo. Esta es la razón por la que el rey David dijo que Dios es nuestro pastor, y por lo tanto, nada nos faltará, porque en Él lo tenemos todo. Esta es la razón también por la que Pablo les dijo a los colosenses que estaban completos en Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, por lo que en Él lo tenemos todo. Así que no tenemos por qué preocuparnos por el con qué lo haremos. Mientras Dios esté con nosotros, tendremos todo lo necesario, pues de Él viene, hermanos, todo lo que necesitamos. La palabra de Dios nos muestra que de Él viene todo lo que necesitamos. Miren, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, de Él viene la capacidad con la cual somos competentes. Miren lo que dice 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. A veces no nos sentimos competentes. Y es verdad. Nosotros por nosotros mismos no lo somos, pero con la ayuda de nuestro Dios es posible. 2 Corintios 3:5, ¿qué dice? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No somos competentes por nosotros mismos, somos competentes porque Dios nos hace ministros competentes. De Él viene esa capacidad con la cual somos competentes. De Él viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, ¿cierto? De Él. ¿Qué dice Proverbios 2, 6 y 7? Proverbios 2, 6 y 7. En ocasiones el enemigo nos hace creer, ¿verdad?, y pensar que no podemos, y debemos decir, es cierto, yo no puedo. Pero con la ayuda de mi Dios sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él me da sabiduría. Él me da conocimiento, inteligencia. Salomón se sentía así. Imagínense un muchacho llegar a gobernar a todo un pueblo, que para ese entonces era ya un gran pueblo, ¿verdad?, que su papá le había dejado, llenar los zapatos de su papá, estar al frente del pueblo. Él lo entendió, y cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te deje, le dice, Señor, dame un corazón entendido para saber cómo entrar y salir, para poder gobernar a este pueblo, porque él decía, ¿quién podrá gobernar, verdad, este pueblo tan grande? Y Dios se lo dio. Y podemos ver al hombre uno de los hombres más sabios sobre la tierra. En ese entonces fue el hombre más sabio. ¡Qué tremendo! De él viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué dice Proverbios 2, 6 y 7? Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría en los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
A veces cuando digamos, no puedo, digamos, es cierto, no puedo yo, pero con mi Dios puedo. Necesito depender de Él, necesito ir a Él, porque de Él viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. De Él viene la fuerza. A veces sentimos no tener las fuerzas necesarias, pero Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Recordémoslo, hermanos, Isaías 40, 28, 31. Isaías 40, 28, 31. El enemigo es especialista en hacernos sentir insignificantes, que no podemos, que nosotros somos indignos, que mejor estaría bien que alguien más lo hiciera, lo llevara a cabo. Hermanos, pero como vimos en la mañana, nosotros somos a quienes Dios quiere usar, a quienes Dios está llamando para llevarlo a cabo, de tal manera que con la ayuda de Dios es posible. Él nos ha de fortalecer. ¿Qué dice Isaías 40, 28 al 31, por favor? ¿Qué dice? Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, de Él viene todo lo que necesitamos, de Él viene el valor. A veces pensamos, ¿verdad? Nos sentimos cobardes. Pero recordemos que el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Él es el que nos hace ser valientes, aun cuando estamos experimentando el temor, como lo vemos en el caso de Gedeón. Y de esos 300 hombres que se quedaron con él, que no se fueron no porque no tenían temor, sino porque el Señor les infundía de valor y ellos se fortalecían en el Señor. Porque es el Señor el que nos da ese valor. ¿Qué dice, por favor? Ayúdenme a leer el Salmo 56.3, por favor. Salmos 56.3. ¿Qué dice, por favor? Salmo 56.3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, porque Él es el que nos infunde de valor. Como dice ahí en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, de Él viene la fuerza, de Él viene el valor, de Él viene la victoria. La victoria es a través de Él. Ahí en Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahí en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La victoria es suya. De Él viene el crecimiento. Ahí en 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Él se va a encargar del crecimiento. De Él viene el fruto, ¿cierto? ¿Qué dice en Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es el que da el fruto. Hermanos, todo lo que necesitamos viene de Él. Es por eso que el apóstol Pablo, con gran convicción, les escribió a los filipenses y les dijo, ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es todo lo que necesitamos. De lo único que necesitamos preocuparnos es de permanecer en Cristo, de estar en comunión con Él, porque si permanecemos en Él, si estamos en comunión con Él, todo lo demás que necesitamos para llevar a cabo su obra, lo tendremos. Lo tenemos en Él. Lo tenemos en Él. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Número 1, con Dios a mi lado. Con Dios a mi lado. Necesito estar cerca de Dios. Necesito estar en comunión con Dios. Él va conmigo y es necesario que yo esté con Él. Pero también número 2, hermanos, ¿con qué salvaré yo a Israel? Con lo que tengo. Con lo que tengo. Miren ahí en Jueces capítulo 6, versículo 14. Jueces 6:14 dice,
Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué le dice? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, cuando Dios le dice a Gedeón que fuera con esta su fuerza, no se lo estaba diciendo de manera sarcástica o burlona. Nuestro Dios no es así. Lo que le estaba diciendo es que fuera con lo que tenía, confiando en que Dios estaba con él, que usaría lo que tenía y que le daría la victoria. Como es necesario que lo hagamos, como vemos también que David lo hizo. Fue con lo que tenía, ¿lo recuerdan? Ahí en 1 Samuel capítulo 17, en donde también podemos ver que David fue menospreciado por lo que no tenía. Pues a los ojos de sus hermanos, del pueblo y del mismo Saúl, no tenía según ellos lo necesario para enfrentar, por principio de cuentas, a Goliat y para vencerlo. Por lo que Saúl quiso darle su armadura. Ponte mi armadura para que al menos tengas esto y vayas y enfrentes. Sin embargo, David probó y no podía andar con eso. Después podemos ver que David le dijo: no lo voy a hacer, no voy a ir con la armadura. Y fue con lo que tenía. ¿Qué tenía? Tenía su honda, fue por unas piedrecitas y principalmente con Dios a su lado, pues su confianza estaba puesta en él, no en su honda ni tampoco en sus piedritas, sino en Dios, y él mismo dio testimonio de esto. Y aun cuando Goliat también lo menospreció, el resultado que podemos ver ahí en 1 Samuel 16, hermanos, es una gran victoria para el pueblo de Israel y una gran derrota para los filisteos, porque Goliat fue vencido. Goliat fue vencido. ¿Cómo? ¿Con qué lo hizo David? Con Dios a su lado y con lo que tenía, con lo que Dios le había dado. Hermanos, es necesario que vayamos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha capacitado con habilidades. Dios nos ha capacitado con dones, ¿cierto? Dios nos ha dado dones, un don por lo menos a cada uno de nosotros. Y es necesario que vayamos con ellos. Somos un cuerpo y nos complementamos. Cuando nos unimos, ¿verdad? Los miembros, ¿verdad? Nos unimos, formamos, ¿verdad? Podemos funcionar como un cuerpo y llevar a cabo grandes cosas con la ayuda de nuestro Dios, con la cabeza que es Cristo dirigiéndonos, ¿verdad? Y con la ayuda de nuestro Dios. Pero tenemos que ir con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado a ti Dios? ¿Qué me ha dado a mí Dios? Es necesario que vayamos con Dios a nuestro lado, confiando en Él, y con eso que el Señor nos ha dado. Dios estuvo con David y le dio una gran victoria, así también como estuvo con Gedeón, y de la misma manera Dios les dio una gran victoria ante algo que parecía imposible hacerlo, y más con 300 hombres. Pero Dios le dijo: con estos 300 hombres, ¿verdad? Que lamieron, ¿verdad? Que se echaron como un perrito, ¿verdad? A lamer el agua. Te salvaré. Te salvaré. Dios dijo, ¿verdad? El pueblo es mucho, ¿verdad? No sea que en la batalla, ¿verdad? Obtengan la victoria y se alabe diciendo: nosotros lo hicimos. Dijo no. Dijo Dios no. Dijo no. Y así fue. Dios les dio una gran victoria. Miren ahí lo que dice en Jueces capítulo 7. Jueces 7. ¿Recuerdan? Todavía había un poco de temor en Gedeón y Dios le hace descender con furia a su criado, ¿verdad? Al campamento de los madianitas, y ahí escuchan este sueño, ¿verdad? Este sueño que era de parte de Dios, dice en el versículo 14, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Eso era para fortalecer la fe de Gedeón todavía aún más. Dice en el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo Gedeón? Adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Y qué hicieron? Conocemos la historia, pero recordémoslo. Por favor, ustedes el versículo 16, ¿qué dice? Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo,
Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y seguimos leyendo, podemos ver una gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Con qué? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Con Dios a mi lado y con lo que tengo, que en Él es todo lo que necesito. ¿Amén? Hermanos, todo lo que tenemos en Él es todo lo que necesitamos. Con Dios a nuestro lado y con Él y con lo que tengo, que en Él es todo lo que necesitamos. Por lo que si Dios, hermanos, es todo lo que necesito, entonces todo lo que necesito hacer es buscar a Dios cada día e ir en pos de Él, para que entonces pueda tener todo lo que necesitamos para hacer la obra. Para que entonces podamos contar con su ayuda, para que entonces podamos estar en comunión con nuestro Señor y que el Señor haga la parte que Él siempre va a hacer si nosotros hacemos nuestra parte. Amén. Necesitamos estar cerca de nuestro Dios. No nos limitemos por lo que no tenemos, que muchas veces eso es lo que nos limita. Vemos lo que no tenemos y nos limitamos. ¿Con qué? Pues con Dios a nuestro lado, con lo que tenemos, con lo que Dios, ¿verdad?, nos seguirá supliendo y nos dará. Mientras Dios esté con nosotros, tendremos todo lo que necesitamos. Él es el Dios del oro y de la plata. Es por eso que Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, si Dios nos está llamando a hacer algo, es porque Dios nos va a proveer de lo que es necesario para llevarlo a cabo. Dios ya nos ha provisto de ello. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y aceptar su llamado e ir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, no pongamos más excusas. Aceptemos el llamado de Dios y vayamos y hagamos su obra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque te tenemos, porque podemos contar contigo. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Ayúdanos a estar nosotros contigo, a permanecer en ti y en tu palabra, a buscar estar en comunión contigo, Padre bendito, para poder, Señor, ser fortalecidos. Como decía Pablo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Cristo reposa sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú suples nuestras necesidades y porque tú has de seguir supliendo todo lo que sea necesario, lo que haga falta. Gracias, Señor, porque tú ya nos has suplido aquello con lo cual quieres que llevemos a cabo tu obra. Ayúdanos a usarlo, ayúdanos a consagrarlo a ti, Señor, a ponerlo a tu servicio, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos y que con ello podamos llevar a cabo la obra que tú quieres que hagamos, Señor. Que podamos guiar a otros a Cristo, que podamos sembrar tu palabra, que podamos hablar de ella, que podamos llevar a cabo esa preciosa obra que tú nos has encomendado como iglesia y de manera personal. Ayúdanos, Señor, como Gedeón, a ir. A veces batallamos, a veces tambaleamos como Gedeón o como Moisés, pero gracias te damos porque eres paciente para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no rechazar más ese llamado. Y ayúdanos a hacerlo, a retomarlo si es que lo hemos dejado y poder llevar a cabo esa preciosa obra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje de su palabra que podemos ver aquí en el ejemplo de Gedeón,
que nos anima a poder seguir adelante, a poder llevar a cabo esa obra que el Señor nos ha encomendado, confiando en Él, ¿verdad? Porque todo lo que necesitamos es a Él, a nuestro lado, ¿verdad? Con nosotros estando en Él y también usando lo que tenemos. Que el Señor nos ayude como iglesia, hermanos, para poder llevar a cabo todo lo que nuestro Dios quiere y que este año sea un año de conquistas, ¿verdad? Sea un año de victorias, sea un año en el que podamos seguir avanzando, podamos seguir prosperando, llevando a cabo llevando a cabo la obra de nuestro Señor. Bien, hermanos, pues como comentaba nuestro hermano Heriberto, ¿verdad? La siguiente semana aún todavía no tendremos culto presencial. Todavía lo vamos a tener, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Estaremos transmitiendo, pero bueno, estaremos evaluando, ¿verdad? Estaremos evaluando para ver cuándo regresamos, ¿verdad? Cuándo ya tenemos nuestros cultos presenciales y que podamos estar nuevamente congregados ahí en su nombre, ¿verdad? Reunidos y haciendo la obra de nuestro Dios, porque así es más difícil. Podemos seguir practicando los unos a los otros, ¿verdad? Pero bueno, es también un poco más complicado si no nos vemos, pero aún así se puede, ¿verdad? Y sigámoslo así, oremos unos por otros, animémonos unos por otros, ¿verdad? También, que es muy importante, ¿verdad? Saludémonos y también se puede, ¿verdad? Ahí por los WhatsApp, ¿verdad? Saludarnos, ver cómo estamos. Hermanos, sigamos adelante con la obra de nuestro Dios. Bien, hermanos, pues para terminar quiero invitarles a que entonemos un canto que es Cristo está conmigo, ¿verdad? Lo puedo sentir. Y otro anuncio también, ¿verdad? Que me faltaba, que estuve dando en la mañana. También, hermanos, estaremos retomando, vamos a retomar el instituto, ¿verdad? Las clases vamos a iniciarlas el 15 de este mes de febrero, de esta semana que viene a la otra, estaremos retomando, ¿verdad? Las clases del instituto. Lo tendremos los mismos días, lunes, martes y miércoles. Estaremos en el mismo horario, ¿verdad? De 7 de la noche en adelante. Pero ahora será por línea, ¿verdad? Lo estaremos teniendo por línea. Y bueno, si usted quiere tomarlo, si usted quiere tomar estos cursos, pues lo puede hacer, ¿verdad? Tenemos varias modalidades, ¿verdad? Ya les podemos estar diciendo el que usted lo pueda hacer de manera constante, ¿verdad? Como un alumno regular, sea un siervo, sea una sierva, puede ser un obrero, pero también puede ser un oyente, ¿verdad? Y estarse conectando con nosotros, estar oyendo, ¿verdad? Estar participando, siendo edificado a través de la palabra de Dios. Si usted está interesado, pues hágamelo saber, ¿verdad? Para que yo pueda darle, si tiene dudas, pues puedo resolver también sus dudas y que pueda estar tomándolo junto con nosotros. Estén orando también por nosotros, que el Señor siga supliendo lo necesario a fin de que este año, ¿verdad? Podamos cursarlo nuevamente y que podamos tener, ¿verdad? Podamos concluir a finales de este año un ciclo más. Hermanos, vamos a entonar entonces este canto, Cristo está conmigo. Eso no me sonaba. Algo así va, ahorita va a salir. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo me fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar y aunque desmayar Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Cristo está con nosotros, hermanos, y Él nunca nos va a fallar. Amén. Bien, hermanos, pues la familia Lechuga Quillo les mandamos un fuerte abrazo y anhelamos que nuestro Señor les siga bendiciendo. Que tengan una muy bonita semana.